Esta noche empezamos el libro de Gálatas. Yo sé que va a ser una bendición, no solamente a mí, en preparación a cada domingo por la noche, pero ojalá que ustedes puedan también aprender. Y si ustedes oran antes de llegar al servicio, yo te prometo que tú vas a aprender algo. A veces nosotros no aprendemos porque no estamos preparados para recibir la palabra. So, vamos a orar y preparar nuestros corazones y pedir a Dios que le enseñe algo esta noche. Pero vamos a pararnos, estar de pie para leer los primeros 2 versículos y vamos solamente a enseñar sobre el versículo 1 y versículo 2 de Gálatas, la introducción del libro. Oramos que el Señor le enseñe y después empezamos el estudio. Y también vamos a orar en preparación para la Santa Cena. Gálatas capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Señor, te pido y te entrego este tiempo. Ayúdanos a sacar todo que está en nuestras mentes, preocupaciones, que lo entregamos a ti. Lo que tenemos que hacer esta semana, que lo ponemos al lado. Y Señor, que tú le enseñes algo sobre estos 2 versículos y también a prepararnos para recibir la Santa Cena, a recordarnos del sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y te damos gracias todo el día por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedo sentarse? La epístola a los Gálatas. Y esta noche vamos a ver la introducción de este libro de Gálatas, versículo 1, versículo 2. Y el título de este mensaje, esta parte que vamos a tocar, bien simple, es Las iglesias de Galacia. Y vamos a ver cómo Pablo le enseña eso. Nosotros vivimos en tiempos bien difíciles en nuestro mundo hoy en día. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Nosotros en este mundo estamos viviendo en tiempos difíciles. Tenemos problemas con las finanzas, no solamente aquí en Puerto Rico, pero las finanzas de los Estados Unidos, y me imagino y estoy seguro de muchos de los países que están alrededor de nosotros. Tenemos problemas con el liderazgo, como no solamente aquí, pero en todo lado de gobierno. Problemas con el pecado. Y nosotros estamos teniendo estos problemas porque Dios no está centro del gobierno, de las escuelas, de nuestras iglesias y de nuestros hogares. Y cuando Dios no está centro de cada de esos lugares y también de nuestro corazón, nosotros empezamos a ver problemas. Evelio mencionó en un servicio anterior que si Puerto Rico llegaba a poner al Señor centro de esta isla, sería todo diferente. Las finanzas mejoraban y se ha cambiado, o se podía cambiar mucho. Pero el pecado está presente y el mundo está lleno de inmoralidad. Hay muchas religiones que están tratando de resolver estos problemas, pero están fallando porque las soluciones son humanas.
son de nosotros mismos, queremos a resolverlo en la manera de nosotros. Y nosotros realmente necesitamos a Dios en medio de esos problemas. No a buscar maneras de resolverlo en los pensamientos humanos, pero a preguntar a Dios cómo nosotros podemos resolver este problema. Y a buscar en la palabra de Dios las soluciones de nuestros problemas. Pero muchos, y también nosotros, buscamos soluciones secular. Buscamos soluciones en los bancos cuando tenemos tiempo difícil con las finanzas y sacamos más crédito y lo ponemos en más grandes problemas. Buscamos soluciones en otros libros. Hay muchos hoy en día que cuando tienen un problema compran otro libro secular, o sea, un libro cristiano también, en vez de sacar el libro principal, que es la palabra de Dios. Y es el libro que nosotros tenemos que entrar primero en nuestra vida. Muchos buscan soluciones en todo lugar, menos en el libro más importante que se llama la Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia esta noche? Amén. Las soluciones de tu problema están aquí en tu Biblia. ¿Lo estás buscando? En vez de a veces hablar hablar a otra persona, ayudarnos en los problemas. No estoy diciendo que los libros son malos. Yo también uso los libros para buscar más información, pero tenemos que ir a la Biblia primero. Eso que quiero decir. La Biblia primero. Cuando hay problemas en tu hogar, ¿dónde tú buscas las soluciones? ¿En qué lugar tú primero vas? Jóvenes, cuando hay problemas en tu vida, ¿dónde tú buscas la respuesta? Matrimonios, cuando hay problemas en tu relación, ¿dónde tú buscas la solución? Cuando hay problemas en tu trabajo, ¿dónde tú buscas la solución? Como cristianos tenemos que primero ir a la palabra de Dios y hablar con Dios sobre nuestros problemas. ¿Cuántos cuando tienen un problema, lo primero que hacen es orar? ¿Amén? No sé, eso fue una pregunta. Después Dios le enseña en la palabra, le dirige a nosotros en cómo nosotros debemos resolver el problema. Pero nosotros como cristianos a veces lo metemos en más problemas cuando tratamos de resolver todo en nuestra fuerza, en nuestra manera, en vez de buscando la voluntad de Dios. Dios, ¿qué tú quieres en medio de mis problemas? Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Si buscamos a Dios, Él le va a contestar. ¿Cuántos Dios te ha contestado sobre un problema en tu vida? Amén. Si te ha contestado es porque le buscaste. Él contesta y le ayuda en medio de nuestros problemas. Y los cristianos en el primer siglo, cuando hablamos sobre Gálatas, se encontraron en las mismas problemas, las mismas situaciones en que nosotros estamos pasando ahora, hoy en día. No es algo nuevo. Los problemas que estamos pasando hoy no es algo nuevo en 2016. Muchos de estos problemas
estaban cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. La inmoralidad era un problema. Había muchas religiones, como hoy en día también en esos tiempos. Hoy tenemos cuántas diferentes religiones, ¿verdad? Miles o thousands diferentes religiones. Y ellos en esos tiempos, tiempo de Pablo, tenían también diferentes religiones que ellos también tenían. Y vamos a hablar sobre uno hoy. Otro problema que tenía en las iglesias en el primer siglo fueron que no iban a ganar almas. No iban a discipular como todavía vemos hoy en día en las iglesias hoy. Y en esta carta, las iglesias de Galacia, Pablo habló sobre estos mismos problemas que nosotros estamos pasando hoy. Por eso cuando leemos el libro de Gálatas, podemos buscar aplicaciones para hoy en día, 2016, porque los problemas que pasaron antes de ese tiempo, todavía pasan hoy. Y podemos aplicar. Y lo que Pablo predicó a la iglesia, le escribió a ellos, nosotros podemos predicar en las iglesias y también aplicarlo en la misma manera en que él la escribió. Pablo estaba escribiendo sobre problemas con falsos profetas, con falsas enseñanzas y falsas esperanzas en este libro. Pablo quería guiarlo en la enseñanza de salvación y enseñar cómo vivir una vida cristiana y cómo agradar a Dios. Y eso todos nosotros necesitamos cada día. Cómo vivir una vida cristiana, cómo agradar a Dios. Y esta carta de Pablo sigue siendo una guía eficaz para nosotros hoy en 2016. Vamos a ver unos detalles e información importante de este libro de Gálatas. Sabemos el autor del libro de Gálatas fue ¿quién? Pablo. Tengo que recordar y siempre digo que los que están aquí no saben nada de este libro. Muchos saben, probablemente saben más que yo sobre este libro, pero voy a pensar que son todos los niños y no saben nada de Gálatas. El autor, para que ustedes sepan, el autor de este libro de Gálatas es Pablo. Este libro de Gálatas menciona, por eso sabemos que fue Pablo, porque menciona su nombre 2 veces, y vamos a verlo primeramente en Gálatas capítulo 1, versículo 1. La primer palabra es que Pablo. ¿Quién escribió este libro? Pablo. Dice Pablo apóstol. Y seguimos con el versículo un momento. Lo voy a leer Dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Pablo fue enviado por ¿quién? Según este versículo. Por Jesucristo. Ahora vamos a mirar a qué Ananías dice sobre Pablo. Vamos a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Y vamos a ir a algunos versículos para que tú veas diferentes cosas sobre Pablo. Hechos capítulo 22, versículo 12. Al versículo 15. Dice versículo 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Sabemos que antes de Pablo su nombre fue Saulo. Ananías dice, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré.
Él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Mira lo que dice el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Vamos bien rápido a Romanos capítulo 1, versículo 1. Quiero que vea otra cosa sobre Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si regresamos a nuestro texto, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice que Pablo es un ¿qué? Apóstol. ¿Qué significa un apóstol? Un discípulo escogido por Cristo como testimonio de su predicación y su resurrección. Es una persona enviado por Dios. Interesante que hay muchos hoy en día, algunos en Puerto Rico, que se llaman un apóstol. Yo creo que me voy a cambiar mi nombre, Apóstol Luis. Suena bien, ¿verdad? Apóstol Luis. Pero la verdad es que la posición de ese título no existe hoy en día. Un apóstol tenía que ser un testigo de la resurrección de Jesucristo y tenía que estar enseñado por él cuando estaba en la tierra, por Jesús. Y no hay ninguna persona que está viviendo hoy que fue testigo de la resurrección de Jesucristo y le vieron físicamente. Tenía que ser escogido por el Espíritu Santo, a tener la habilidad de hacer señales y milagros. Y sabemos que Pablo no fue parte de los 12 apóstoles, pero Jesús le envió para ser apóstol a los gentiles, que dice la Biblia. Ahora, otro lugar donde menciona su nombre para dar prueba que Pablo escribió este libro es en Gálatas capítulo 5, versículo 2. Esta es la segunda vez que vemos el nombre de Pablo aquí en este libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 5, versículo 2, dice, he aquí yo, ¿quién? Pablo. Os digo que si consideráis de nada os aprovechará Cristo. He aquí Pablo. Pablo fue conocido como Saulo de Tarso. Él era perseguidor de la iglesia. Vamos a ver eso en Hechos capítulo 9. Esto es un estudio bíblico, vamos a estar mirando a diferentes versículos para entender Hechos o para entender Gálatas. Tenemos que ver contexto y a mirar a diferentes versículos. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los traese presos a Jerusalén. Después que recibió a Jesucristo, Pablo fue conocido como
apóstol a los gentiles. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los, ¿quién? Gentiles. Y también de los, y de reyes, y de los hijos de Israel. Sabemos que Pablo escribió mitad de los libros del Nuevo Testamento, 13 libros. Y en las primeras iglesias, en el primer siglo, todos estaban de acuerdo que Pablo fue el escritor de este libro. Porque siempre hay una persona que dice, no, Pablo no fue escritor, fue otra persona. Pero hay prueba que Pablo fue el escritor. Y en muchos de los libros de Pablo que escribió, él se identifica Pablo como apóstol. Si lee cada de sus libros, el primer versículo, siempre va a decir, en muchos de ellos, Pablo, apóstol de Jesucristo. Enviado no por hombre, pero ¿por quién? Por Dios. Y muchos en las iglesias en que escribía, dudaban de ese título, apóstol, y del mensaje que Pablo estaba predicando, que fue de Jesucristo. Y vemos más adelante que la razón que ellos dudaban fueron porque los falsos profetas querían que otros le crean a los falsos profetas y decían, Pablo no fue apóstol. El mensaje en que predica no es correcto para llevar a la gente fuera de Jesucristo. Pero Pablo dice, no importa lo que tú pienses o piensa, yo fui enviado por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Qué autoridad, ¿verdad? Diciendo que el creador de este mundo me envió a mí. Y eso que Pablo decía. Nosotros como pastores recibimos el llamado de Dios para servirle a Dios por este trabajo de pastor. La iglesia no me dijo que yo tenía que hacer este trabajo. La iglesia en Caguas nos dijo Luis y Sonia, ustedes tienen que ir a Mayagüez. No me dieron no me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron eso, ¿verdad? Los pastores no me dijeron, tú tienes que ir a hacer ese trabajo de pastor. Pero cuando yo me sometí a ese llamado, pues Dios empezó a abrir puertas, enseñando a nosotros dónde quería nosotros hacer pastor. Y llegué aquí, a Mayagüez. El pastor Ariel, en el principio cuando llegamos a la iglesia en Caguas, no me conocía. Cuando nosotros cambiamos y lo mudamos a Salinas, que vivíamos en Juana Díaz ayudando a un misionero. Cuando terminamos el trabajo ahí, pues lo mudamos y empezamos a trabajar con el pastor Ariel. Él no me conocía, pero el primer servicio, yo me recuerdo que fuimos para allá a una campaña de uno de mis favoritos pastor o evangelista, que fue Tom Farrell de los Estados Unidos. Vino a Puerto Rico a predicar y nosotros fuimos para allá cada día a verlo a él. Uno de esos servicios, el pastor Ariel me trajo un papelito pequeño, un post-it note. ¿Sabe qué es un post-it note? Un post-it note, un papelito cuadrado que se pega y lo pone en cualquier lugar. Y en ese papelito tenía el número de Jerry Reese. Y me dijo, yo sé que ustedes vinieron a Puerto Rico a empezar una iglesia o probablemente coger una iglesia y quiero que tú llames este número del pastor Jerry Reese que estaba aquí en ese tiempo, ayudando. Y yo
sin Él conocerme a mí, el Señor sabía qué estaba haciendo, cómo estaba abriendo puertas, cómo estaba dirigiendo. Y después de un tiempo no llamé el número, pero el Señor me estaba tocando y diciendo, llámale. Y cuando yo le llamé a Jerry Reed, solamente le dije, yo estoy disponible para ir a predicar si necesita un predicador. Solamente no intenciones de venir acá a ser pastor, eso ni estaba en mi corazón. Solamente a llamarle, a decirle a él que estaba disponible para visitar. Y me dijo, está bien, no te apures, yo te llamo si te necesito. Y después de una semana me llamó y me invitó a predicar. Y de ese tiempo que nosotros llegamos la primera vez, el Señor empezó a trabajar en mi corazón y darme el amor por esta iglesia. Él sabía que en un año después, más adelante, yo iba a llegar a la iglesia. Porque nosotros tomamos un año, casi un año orando a buscar la voluntad del Señor. Y lo resto es historia, ¿verdad? Y estamos aquí hasta que el Señor diga, ya hiciste el trabajo que yo te llamé a Iglesia Nueva Vida y tengo otro trabajo para ti. Sea en 5 años o sea en 40 años. Ustedes no me quieren aquí 40 años porque no. Vete ya. Pero el Señor tiene un propósito y Él guía y enseña, como le hizo a Pablo. Vemos a Pablo como escritor, vemos su título, que fue apóstol. Ahora vamos a ver qué Pablo dice en versículo 2. Dice en nuestro texto, Gálatas capítulo 1, versículo 2, dice, y todos los hombres, los hermanos que están conmigo. Pablo dice, los otros cristianos que están conmigo te mandan saludos. La Biblia no menciona los nombres de todas estas personas, pero sabemos que ellos estaban de acuerdo con todo que Pablo predicaba y que Pablo está hablando en esta carta. Ahora que Pablo se introduce, vamos a ver, número 2, a quién escribió a esta carta. Y se encuentra ahí en versículo 2. Dice, a las iglesias de Galacia. ¿A quién Pablo escribió esta carta? A las iglesias de Galacia. Durante el primer viaje misionero de Pablo, que fue durante probablemente 45 a 47 después de Cristo, Pablo y Bernabé tuvo la oportunidad de empezar algunas iglesias aquí en Galacia. Y este primer viaje se encuentra en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. En el segundo viaje misionero de Pablo, en 51 a 54 después de Cristo, Pablo y Silas visitaron todas las iglesias que ellos empezaron en Galacia. Esta segunda visita se encuentra en Hechos capítulo 16. En el tercer viaje misionero de Pablo, 54 a 58 después de Cristo, él visitó a estas iglesias otra vez, las iglesias que empezó en Gálatas. Vamos a ver prueba y vamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 23. Dice en versículo 23, y después de estar allí algún tiempo, salió recogiendo por orden la región de Galacia y de Frigia, frío. Probablemente estaban cayendo mucha nieve allá, fría. Después dice, confirmando a todos los discípulos. El tiempo y lugar donde
escribió este libro de Gálatas. No están seguros porque Pablo viajaba mucho, pero quizás fue en Efesios, en como 55 después de Cristo. Ahora, si vemos el autor, vemos el autor primero, a los que él estaba escribiendo, a las iglesias de Galacia. Ahora vamos a ver el propósito de este libro. Las iglesias de Galacia estaban siendo influenciados por los que querían, como la Biblia dice, pervertir el evangelio de Cristo. Vamos a ver eso en Gálatas capítulo 1 y vamos a tocar estos versículos más adelante cuando seguimos versículo por versículo, pero quiero que vean esta parte en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, mira lo que dice, pervertir el evangelio de Cristo. Pablo estaba diciendo que ustedes seguían a Dios cuando yo estaba en la iglesia con ustedes, pero qué sorpresa que ya están creciendo o creyendo otra cosa, algo diferente. Pablo dice, están creyendo algo diferente de que nosotros te enseñamos a ustedes cuando estamos aquí en la iglesia. Pablo dice, no hay otro mensaje. Ellos se están confundiendo con otro el evangelio. Ellos quieren cambiar el mensaje. Pablo dice, ellos querían pervertir el evangelio de Cristo. Y si nosotros miramos a nuestra iglesia, en muchas iglesias, hay familias que pasó o que pasa, o que esto pasa en las iglesias. Empieza con nosotros, estudian la palabra, después se van para otra religión. ¿Verdad? ¿Cuántos nosotros conocemos que empezaron estudiando la palabra de Dios y ahora están en otro lugar? Ángel me estaba diciendo otro día de una familia que le visitó en escuela de verano, ¿verdad? Ellos estaban con nosotros algunos domingos o un domingo o dos, y Ángel, Luis, Enrique fueron a visitarlo y le dijo a ellos que estaban en los testigos de Jehová ahora. Y cambiaron. Y nosotros decimos como Pablo, ¿qué pasó? ¿Por qué cambio? Y a veces las personas se van a otra religión porque dice que esa religión tiene más actividades. Dicen que hay mucho chisme en la iglesia y se van donde no hay chisme. Qué sorpresa ellos van a tomar, ¿verdad? Ajá. O musulmano, fue musulmano. Los mismos, todos son falsos. Sí. Dejan lo que ellos saben la verdad, saben la palabra y se van por razones humanas. Y cuando hay falsos profetas y falsas enseñanzas, ellos engañan a la gente para cambiar su mente y para llevarlo afuera de la iglesia donde ellos estaban. Y eso es porque Pablo quería hablar a esta iglesia de Gálatas por esa razón, por los falsos profetas que estaban enseñando el evangelio. Vamos a brincar a Gálatas capítulo 3 un momento.
versículo 1. Mira cómo Pablo le llama a ellos. En versículo 1 dice, oh Gálatas, insensatos. Ahí tiene que nosotros llamamos un exclamation point. Ese, ¿cómo se llama? Sí, signo de exclamación. Eso significa que, oh Gálatas insensatos, ¿qué pasó? Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Otro día seguimos enseñando sobre eso, pero quería ver cómo él la llamaba a ellos. Y Pablo claramente le habló a la iglesia de la muerte de Jesús en la cruz. Pero ellos se olvidaron de todo. Y ahora por causa de los falsos profetas creen en otro el evangelio. Y estos falsos profetas se conocían como maestros judaizantes. Esto fue otra religión en ese tiempo, como nosotros podemos decir los pentecostales o católicos o mormones o cualquier de los otros. Ellos tenían uno que se llamaba judaizantes. Y estos maestros les enseñaban a los gentiles cristianos que necesitaban ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Eso fue el evangelio o lo que ellos estaban diciendo. Vamos a Hechos capítulo 15. Quiero que vean lo que yo estoy hablando. Hechos capítulo 5 o 15, versículo 1. Este es los judaizantes, otro el evangelio. Dice en Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es el evangelio que ellos estaban predicando. Y Pablo estaba diciendo, no es así. Nosotros te enseñamos la verdad y ahora ustedes están escuchando los falsos profetas. Pablo sabía que esta doctrina pondría en peligro la salvación de los que le aceptaron a él como Salvador. Esos nuevos creyentes en la iglesia de Galacia van a decir, ¿por qué yo tengo que seguir la ley de Moisés? Después no siguen la ley que deben seguir, que es la ley de Dios. Es el mensaje que ellos tenían que escuchar. Mira lo que Pablo dice, ¿qué va a pasar a esta gente que siguen la ley de Dios? O que siguen la ley y no a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5. ¿Qué va a pasar a estas personas que siguen la ley de Moisés y no la ley de Dios? Gálatas capítulo 5, versículo 4. Dice, de Cristo os que los que por la ley os justificáis, ok, siempre me confundo cuando se termina ese final, ¿es justifiquéis o justificáis? Justificáis. De la gracia habéis caído. Pablo quiere que ellos entiendan que no se pueda seguir la ley de Moisés. Y estos falsos profetas fueron los que le decían a la gente que Pablo no realmente fue apóstol. Estos falsos profetas decían,
mira, el líder en que ustedes están siguiendo no realmente es un apóstol. Y si creen que él no era un apóstol, pues van a también creer que el evangelio que él predica tampoco era verdad. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, y lo dice bien claro para que ellos lo entiendan, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Por eso Pablo escribe para verificar su apostolado y el evangelio de la justificación por la fe en Cristo. No solo vamos a ver el propósito, pero vamos a ver el contenido de este libro. El contenido. Por su defensa del evangelio de Cristo en este libro y la libertad que el evangelio le da del pecado y de la ley. Esta carta de Pablo se llama la Carta Magna de la Libertad Cristiana, porque ese es el tema en que habla, la libertad. Aquí está un resumen del libro, antes que sigamos entrando en los versículos. Capítulo 1 y capítulo 2, vemos la defensa del apostolado de Pablo. Vemos la introducción del libro, el origen divino del evangelio. Habla sobre su relación con los otros apóstoles. Después en capítulo 3, en capítulo 4 vemos la defensa de Pablo del evangelio, de la justificación por la fe. Vemos el argumento personal de eso. Vemos el argumento en la escritura. Vemos el argumento práctico, el argumento sentimental, el argumento alegórico. Después vemos en capítulo 5, capítulo 6, el llamado a permanecer firme en la libertad del evangelio. Vemos la libertad que excluye la necesidad de la circuncisión. Vemos la libertad que cumple con la ley, la libertad en ser guiado por el Espíritu Santo, la libertad en el sentido de responsabilidad. Y después vemos la conclusión en los últimos versículos de capítulo 6. El versículo que expresa el tema de este libro de Gálatas es Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver ese versículo rápido. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Este yo creo es el tema de este libro de Gálatas. Dice versículo 1, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo, eso viene de la Santa Cena, yugo de esclavitud. La libertad de la que Pablo escribe en este libro, en esta carta, se refiere a la libertad de la esclavitud del pecado, la libertad de la ley de Moisés, la libertad para servir a los otros en amor, la libertad de las obras de la carne, la libertad de producir el fruto del Espíritu. Y esos son temas en que nosotros vamos a estar hablando cuando miramos este libro completo. Ojalá que ustedes desean aprender más acerca de la libertad en que Cristo provee. Y lo vamos a aprender aquí en este libro de Gálatas. Jesús habla de esta libertad durante su ministerio en la tierra. No solamente Pablo habla de la libertad, pero Jesús también lo habla. Vamos a Juan capítulo 8.
Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os que libertare, seréis verdaderamente que libres. Después que Jesús lo enseñó en Juan, aquí en la tierra, cuando estaba aquí, Él escogió a Pablo para que Él lo escribe en la palabra de Dios aquí en Gálatas. Si desea tener más información acerca de la verdadera libertad, lo va a aprender aquí los domingos por la noche en este libro de Gálatas. La carta a las iglesias de Galacia. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que podemos mirar la introducción de este libro de Gálatas. Señor, que nosotros podemos seguir aprendiendo el mensaje que Pablo escribió a estas iglesias en Galacia y que nosotros podemos aplicarlo como si Él lo estaba escribiendo a nosotros, sabiendo que estas palabras son palabras tuyas, inspiradas por ti. Señor, te entregamos este tiempo donde vamos a tomar la Santa Cena. Ayúdanos a recordar el sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno y después lo preparamos para la Santa Cena.